Buenos días a todos. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las Escrituras. Los invito, por favor, a abrir el libro de los Hechos, capítulo 1, verso número 8. Y aunque el tema de este día le hemos titulado "No contristéis al Espíritu Santo", podemos decir que es la continuación de los temas acerca de conociendo al Espíritu Santo que hemos estado ya teniendo. ¿Sí? Y hoy vamos a continuar conociendo a la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si para Lucas es importante que tú y yo entendamos que es necesario que el Espíritu viniera para ayudarnos en la obra del ministerio, entonces tú y yo tenemos que tener esto muy en claro. Si creemos que el Espíritu Santo, la semana pasada nos hablaba nuestro hermano de la obra del ministerio que Él tiene para con sus hijos o para con la creación, entonces creo que debe de ser también para nosotros muy importante, hermanos, entender quién es Él, cómo relacionarnos con Él, cómo vivir diariamente con Él, de que estemos muy conscientes de que Él vive en nosotros también, muy importante. Y quisiera que me acompañases al libro de Efesios, Pablo a la carta de Efesios, capítulo número 4, versículo número 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vuelvo a leer el texto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a orar, hermanos, pedir de la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Señor, estamos delante de ti, conoce nuestras vidas, conoces nuestros corazones, aún conoces lo interior de nosotros, porque la Escritura dice que tú conoces y pesas los pensamientos y el corazón, y delante de ti no hay nada oculto. Señor, que puedas hablarnos y que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para saber y entender quién eres tú, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos ver una verdad muy gloriosa, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20 nos dice que cuando Él se fuera, sí, que Él iba a estar con nosotros, o cuando Él, se fue, dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y podemos ver esa promesa en la venida del Espíritu de Dios a la vida del creyente. Podemos ver cumplida su promesa. Y yo decía la semana anterior, el hermano nos compartía la semana anterior de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Número uno, cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo fue el que nos trajo la convicción de pecado, entonces
podemos ver que es su gracia, que es su misericordia, que es su buena voluntad tiene para salvar al pecador. Es decir, que no fuiste tanto tú el que tuvo mucho interés en conocerle, en buscarlo, en amarlo, en entregarte a Él, sino que fue Él el que primeramente vino a mostrarte tu condición pecadora. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, dice el Evangelio de Juan capítulo número 16, que cuando Él viniera iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, varios de los que estamos hoy aquí nos sentíamos muy buenos. A todo mundo le decíamos, si yo no le echo mal a nadie, pero cuando vino el Espíritu, nos hizo ver nuestra condición pecadora, estábamos destituidos y lejos de la presencia de Dios. Éramos hijos de ira, dice la Escritura. Ok, el Espíritu Santo nos trae a la salvación. Él opera la salvación. Nos trae a la salvación el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera al pecador. El Espíritu Santo trae regeneración al pecador. Es decir, viene a hacer el cambio de ese pecador a una nueva criatura. Cuando digo regeneración, lo contrario de regeneración es degeneración. O sea, estábamos, dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quién crees que nos regeneró? Nos hizo nuevas criaturas. Operó el nuevo nacimiento. Fue Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario. Y no entendía y como que se daba topes en la pared y no sé dónde. ¿Cómo puede ser esto?, le dijo Nicodemo al Señor Jesús. ¿Acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre, siendo ya viejo, etcétera? Te digo que si no naces de agua y del Espíritu, etcétera, no puedes ver el reino de Dios. La regeneración lo opera solamente el Espíritu Santo. Hace 8 días estábamos entendiendo estas verdades. Él regenera, Él santifica. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere santificarnos? ¿Para qué? ¿Cuál será el propósito de la santificación, amados hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de la santificación, de ser más santos? De que nuestra vida sea más santa. ¿Cuál es el objetivo? Porque Él quiere transformarnos, dice 2 de Corintios, hermanos, a la imagen de su Hijo. Él quiere cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma por entero a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué más leíamos o entendíamos la semana anterior? Él reparte dones a los hombres, hermanos. Él reparte dones a los hombres. O sea, éramos hijos de ira, nos hace sus hijos, nos adopta y luego todavía nos reparte dones, nos da regalos, nos premia, por así decir, como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas que cuando ve el padre a aquel hijo, dice ponerle ropas nuevas? ¿Y qué más le pusieron? Un anillo, hermanos, que si no me equivoco es figura y tipo del Espíritu Santo. Wow, dices tú, qué Padre tan bueno, qué Dios tan bueno, me santifica, me está haciendo a su imagen, a su semejanza. Y ¿sabes qué? El propósito es que para cuando tú partas de aquí al cielo, tú seas transformado
El texto de Segunda de Corintios dice que, capítulo 3, verso 18, que Él nos está transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, dice que la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios, que todos seremos transformados, que todos seremos hechos a su imagen. El pastor decía hace 8 días que la familia es un pedazo de cielo, ¿cierto? Cuando nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. Cuando no es así, pues es todo lo contrario, es el infierno en esta tierra. Digo, todavía no es un cachito del infierno. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que Él reparte dones, que Él santifica, que Él trae unidad a la iglesia, ¿qué podemos decir de Dios entonces? Lo que leía nuestro hermano en la introducción, lo que nuestro hermano nos citaba en la introducción. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que hace el Espíritu Santo, lo único que concluimos es un Dios muy bueno. ¿Puedes decir que es un Dios que te ama? Podemos decir que es un Dios que nos ama. Podemos decir que es un Dios que nos ama de tal manera que nos está preparando para entrar a su gloria, estar por siempre con Él. Es un Dios de amor. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo, lo que Él está produciendo en nosotros, perdemos eso de vista o no entendemos qué es lo que está haciendo Dios en nosotros, vamos a tender a lo que vamos a tratar hoy, a contristar o a entristecer a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y déjame decirte primeramente, a manera de recordatorio, el nombre o Espíritu Santo, el Paracleto, es la palabra griega que significa consolador. Creo que esto ya lo hemos anotado muchas veces. Pero también quiere decir uno llamado al lado para ayudar. El Espíritu es aquel que ha venido a nosotros, a nuestro lado, para ayudarnos. Hace 8 días entendíamos también que Él guía, que Él nos guiaría toda la verdad, que Él dirigiría a la iglesia, que Él estaría influenciándola para que siga la santidad. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ha venido para estar a nuestro lado. Cuando todos llegamos al matrimonio, creo que nos encontramos con algunas dificultades. Otros las saben manejar más rápido, pero en el inicio del matrimonio puedo decirte que hay, hasta creo después de 17 años hay algunas pequeñas controversias tal vez, hay algunas dificultades en cada matrimonio que solamente con la ayuda de Dios podemos salir. Pero cuando nosotros llegamos al matrimonio, a veces ofendemos a la otra persona con actitudes que tenemos. No sé si te pasó eso, pero parece que no. Yo sé que creo que es aquí los únicos que hemos pasado por algunas cuestiones de acoplamiento, de que tú me heriste, de que no estuve de acuerdo con lo que dijiste o cómo me hablaste, etcétera. Creo que eso no pasa en todos los matrimonios. En el mío sí pasó eso y sigue a veces pasando, pero es el Espíritu Santo el que nos ha ayudado. Pero sucede algo muy similar. Dios nos ha llamado para caminar juntos. Si podemos nosotros definir la palabra cristiano o cristianismo
podemos decir alguien que camina con Cristo. Porque cristiano, hoy todo mundo es cristiano. Hoy todo mundo se llama cristiano. Hoy todo mundo es cristiano. Pero cristiano podemos decir que es alguien que camina con Cristo. ¿Y sabes qué? Nosotros, dice Efesios también en el capítulo 4 que estamos leyendo, que nuestro viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos carnales de este mundo. Nosotros estábamos ya viciados, estábamos ya amañados, teníamos diferentes prácticas malas. Y cuando venimos a Cristo, a veces quiere surgir ese viejo hombre. Por eso es que en Efesios 4 también nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Que nos despojemos, y no lo podremos hacer si no tenemos a Dios de nuestro lado. Si no tenemos su influencia de manera constante, no lo podremos hacer jamás. No te digo, yo decía hace 3 semanas, no es que sea difícil, es imposible que vivamos la vida cristiana sin la influencia del Espíritu Santo. Es imposible que tú seas cristiano. Es imposible que tú puedas perdonar. Es imposible que tú puedas amar. Es imposible que tú puedas mostrar misericordia hacia otra persona si Dios no está en tu vida. Si Dios no está en ti. Entonces el Espíritu Santo es aquella persona que ha venido, que está al lado para ayudar. Qué gran bendición saber esto, hermanos. Qué gran bendición saber, escuchar esto, que el Espíritu Santo ha sido enviado con un buen propósito. Y podemos decir, ya conociendo más de Dios, del Espíritu, que Él tiene voluntad. Eso lo compartía yo. Él tiene voluntad, personalidad y tiene sentimientos. Tiene sentimientos. ¿Por qué? Porque una y otra vez nuestro hermano nos compartía que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es como un poder abstracto nada más, es una persona. Es una persona. Es una persona el Espíritu Santo, y como persona siente, habla, reacciona. ¿Recuerdas cuando estaba delante del concilio y alguien le abofeteó? La reacción de Jesús fue: ¿por qué me pegas? Si no tuviera sentimientos, entonces solo hubiera, ok, dame otro, pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me abofeteas? El apóstol Pablo, lo mismo. El apóstol Pablo hizo lo mismo y también fue abofeteado, fue golpeado. También fue golpeado. Entonces, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Yo sé que todos los que están aquí tienen sentimientos. La persona más dura que esté hoy aquí tiene sentimientos también. Cuando le hacen algo, si es muy dura, son las que reaccionan más rápido. Son los que decimos en mi pueblo, tienen mecha corta, explotan fácil. Traen integrada una mecha corta ahí, le pones y rápido. El más duro es el que reacciona más fácil. Porque vive en un egoísmo tal que no se da cuenta cuando hiere a los demás. No se da cuenta cuando ofende a los demás, pero sí se da cuenta cuando es ofendido. Porque se ve y se mira a sí mismo. Se contempla a sí mismo. Hay egoísmo en dimensiones grandes. Entonces, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Podemos cometer actos contra el Espíritu Santo que le puedan llevar o hacer que se entristezca, venga tristeza a su vida.
que venga tristeza a su vida o a él. Que nosotros podamos también, en otras palabras, ofenderle. Tú puedes entristecer al espíritu. No sé si en casa estás contento, si entristeces, hermano, a tu esposa o hermana, a tu esposo. Si te sientas contento, contenta, feliz. Cuando por alguna actitud tuya tú ofendes a tu hijo, entristeces a tu hijo o entristeces a tus padres, jóvenes, hijos. No sé si al entender que Él te ama, al entender que Él nos ama, estemos contentos, tranquilos de ofenderlo. Si Él tiene sentimientos, la palabra nos dice que Él puede entristecerse. Es lo que quiere decir contristar. Él se entristece, entonces, Efesios 4, verso 30. Le podemos hacer enojar también, aunque usted no lo crea. Porque todos hemos oído que Dios es amor. Pero hermanos, Él también se enoja. También se enoja. No quiero que te justifiques por ello, ¿verdad? Cuando tú ves el libro de Isaías, capítulo 63, que está muy aunado a este texto, versículo 10 te leo, anota, toma nota, y mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Wow. Pero todo el capítulo 63, o ves los primeros versículos, cómo el pueblo fue rebelde, hermanos. Y este mismo texto lo cita Esteban, creo yo. Ustedes siempre resisten al Espíritu. Ustedes siempre le han resistido. Ustedes siempre le han hecho enojar. Les dice, en este caso les dice Isaías. Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Amados hermanos, yo espero que esto lo podamos comprender. Porque si en algún momento tú y yo hemos hecho enojar a nuestra esposa, varones, o esposas a sus esposos, eso quiere decir que por cuanto no ves a Dios, puede ser más fácil que tú lo ofendas. Y como no te das cuenta que está enojado, tú caminas en la vida tan tranquilo. Te digo, no le damos importancia. O sea, no es para menos entender este tema, esto que estamos hablando. Debemos de darle mucha importancia. Debemos tener cuidado cómo nos relacionamos con Él. Debemos de tener cuidado cómo nos estamos relacionando con el Espíritu Santo, cómo estamos viviendo con Él. Si puedes tú entender esto, si podemos entenderlo, hermanos, el Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros. Él habita en la altura y la santidad y con aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice la Escritura, y que tiembla su palabra. Y Primera de Corintios, hermano, nos dice que Él ha venido a hacer morada con nosotros. Él ha venido a hacer su morada. Él ha venido a morar en nosotros, que somos su templo. Somos el templo del Espíritu Santo, somos su casa, su habitación. Estoy seguro que si les digo, invítame a vivir una semana a tu casa, no sé, yo creo que tú me tratarías muy bien. Yo creo que, hermano, te hace falta algo, hermano, ya comió, hermano. Yo creo que tú me tratarías como yo sé que trataría a cada uno de mis hermanos de la mejor manera, los cuidaría. Buscaría que estés contento.
Si me dices, voy 3, 4 días a tu casa a vivir, perfecto, vente a la casa. Es más, me pondría feliz y buscaría que estuvieses contento en la casa. O sea, no creo que suceda lo contrario cuando digo, ok, sí está bien, y ya llegué a tu casa y tú no me haces caso y tú te sales de la casa y no me dices a dónde vas y yo estoy ahí, simplemente no sé qué hacer. Lo primero que voy a decir es, mejor me retiro y me regreso a mi casa. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nosotros convivimos con Él? ¿Cómo es que nosotros estamos conviviendo cada día, cada momento? Cuando vamos al mercado, cuando vamos de compras, cuando estamos en casa, cuando estamos en la iglesia, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos y convivimos con Él? Si nuestra relación no está bien con el Espíritu, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con la iglesia, nuestras relaciones con los demás no van a estar bien. No van a funcionar, no van a caminar bien. Él puede ser tentado. El Espíritu Santo puede ser tentado. Tú lo ves en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 9. Anota, te leo, dice: y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Convinieron Ananías y Zafira de mentir. Ellos convinieron, ellos se pusieron de acuerdo para mentir. Y cuando llegan ante Pedro, Pedro con palabras de ciencia y de sabiduría, hermanos, les habla a este matrimonio, hermanos, y les dice, ¿por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo? Mentir al Espíritu Santo hace que venga la tristeza, venga el enojo. Y ya conocemos todos y hemos leído el texto, el resultado de la mentira. Por eso es que la Escritura en Apocalipsis dice que los mentirosos estarán fuera, no entrarán a la vida eterna, no heredarán el reino de Dios. Todos los mentirosos. Él puede ser tentado, puede ser resistido, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51, yo te leo, toma nota. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu, dice el texto, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué más te digo? El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Pero el hecho de que Él sufra todo esto, no deja de ser Dios. El hecho de que Él sufra de alguna manera, sufra por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, no quiere decir que Él sea menos. Entonces, cuando nosotros entendemos o vamos entendiendo todo esto, el Señor espera que la conducta de sus hijos, pues sea lo de un hijo, sea el de un hijo de Dios. Cuando nosotros vemos todo esto, lo que Dios espera de ti y de mí es que nos comportemos como hijos de Dios. Lo que Dios está esperando entonces es que nosotros nos ajustemos al estándar bíblico y que vivamos como hijos santos de Él. Eso es lo que está esperando cuando nos está diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
Comienza el versículo número 2 de este capítulo de Efesios, hermanos. Dice que nos dirijamos, que vivamos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos empieza a decir hablar en algunas cuestiones de nuestra vida, en algunas áreas, en alguna parte de nuestra conducta. Nos dice cómo debemos de conducirnos. Porque déjame decirte que el cristiano por lo regular ya no está lidiando con el adulterio. El cristiano promedio no está lidiando con las peleas y las malas palabras. No está lidiando con robar ahí, con el robo, el pecado. No está batallando en esa área. Batalla en algunas áreas, en algunos aspectos de conducta. En algunas cuestiones de conducta batalla el cristiano. Por ejemplo, nos está diciendo el texto, dice que vivamos, hermanos, verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fuiste llamado, hermano? A ser hijo de Dios. Sí, a la santidad implica, porque Él es santo, ¿verdad? Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Somos sus hijos. Y dice el texto, yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si eres profesor en el trabajo que tienes, bueno, yo creo que te comportas como profesor. Llegas, impartes tus clases, etcétera. A lo que te dediques, si es un oficio. No haces otra cosa, ¿no? Entonces, dice que nos comportemos, dice que andemos como es digno de la vocación con el cual fuimos llamados, al cual fuimos llamados. Si nosotros no nos estamos dirigiendo, conduciendo de esta manera, nosotros tendemos o estamos produciendo tristeza en el corazón de Dios, porque no estamos viviendo como tales. De ahí que a veces el inconverso pueda decirnos, cuando ve que empezamos ya a exaltarnos, cuando ve que empezamos ya a no estar muy contentos con los comportamientos, con ellos, pues si eres hijo de Dios ya no debes de enojarte entonces. Por supuesto que hay algunas cuestiones que no podemos también estar sufriendo. Más adelante, los versículos adelante nos dicen, pero lo que estamos diciendo es que el texto, el contexto de ese texto que estamos leyendo es esto. Dios espera mucho de nosotros, hermanos. No espera, de hecho, más allá de lo que no podemos hacer. Espera solo lo que podemos hacer. Portarte como hijo, comportarte como hijo, dirigirte en este mundo como hijo, se puede hacer porque el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, para estar a nuestro lado. Entonces es una exhortación, hermanos, también que demanda santidad, por supuesto. Demanda santidad para con Dios y quiero decirte, demanda santidad para con los demás que están alrededor nuestro, hacia nuestro prójimo. Demanda santidad hacia los demás también. Es un llamado, hermanos, a la piedad. Es un llamado a la piedad. Esto que estamos hablando, este texto nos está diciendo que vivamos cada día
de manera piadosa. Y esto no lo produces tú ni yo. Es algo que produce el Espíritu Santo. Es algo que no tienes que tú estarte esforzando mucho para vivir el cristianismo. Lo único que entendemos es, podemos decir es, necesitamos su influencia en nosotros. Necesitamos su influencia en nosotros. Entonces es un llamado a la piedad, un llamado a la santidad, a la entrega, a la consagración. En el versículo número 25 de Efesios 4, nos está dando algunos aspectos del cómo contristamos al Espíritu, decíamos, porque es el contexto del texto que estamos leyendo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Primero nos llama a la mansedumbre, a la humildad, y nos llama a soportarnos los unos a los otros. A veces quiero decirte que es un poquito difícil soportarnos los unos a los otros. Tenemos queja contra uno, contra el otro, y a veces no soportamos con amor aún la ofensa de nuestro hermano. Estamos batallando, ¿y por qué no me saludó? ¿Y por qué no me invitó? ¿Y por qué no me tomó en cuenta? ¿Y por qué no hizo esto conmigo así como lo hizo con el otro? Y estamos batallando en nuestro carácter, te digo. Entonces, hermanos, dice el texto, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nos está llamando y diciendo que hablemos verdad siempre. El cristiano vive piadosamente todos los días. Pero dice un proverbio que en las muchas palabras no falta pecado. Que tu hablar sea con prudencia. Que cuando hablemos, dice que hablemos sazonadamente, ¿no? Como con cuidado. Que hablemos con cuidado. De hecho, una parte es el cómo podemos nosotros contristar al Espíritu, entristecer al Espíritu, es en nuestra forma de hablar. Porque si yo hablo alguna cosa imprudente, puedo ofender a mi hermano. Y en algún momento yo lo he hecho, he sido imprudente. En algún momento yo he sido imprudente y bueno, nos lleva a que pidamos perdón. Porque tenemos que andar con toda humildad, hermanos. Si entendí que ofendí a mi hermano con mis palabras, pedirle perdón. Con mis actitudes. Dice aquí, hablad verdad, desechando la mentira. Y yo creo que aquí, de la mentira, la persona puede, pues nos lleva a otras cosas, a la soberbia, a hablar infladamente, con soberbia. Cuando empezamos a exagerar en nuestras palabras, que tengamos cuidado. Verso siguientes. Porque somos miembros los unos de los otros. Hace 8 días nosotros entendíamos que el Espíritu es el que trae unidad. Si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo son uno, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que buscar ser uno. Tenemos que buscar ser uno. Hace rato nos invitaba nuestro hermano, ¿verdad? Que hay un nuevo proyecto. Nos da gusto que nos inviten. Nos alegra que nos inviten, que nos tomen en cuenta. Sí nos agrada, sí queremos ayudar. Y el que no puede tal vez de una forma, no puede ser de otra forma. Tal vez orando, tal vez trayendo alguna ropa que se ha regalado, tal vez yo coopero con esto para las tortas. Y cada hermano yo veo que se hace uno. El hermano en esa reunión donde dijimos, ok, ¿y cuánto vamos a cooperar? Y bueno, yo puedo con esto, el otro con esto. Y los que no vinieron, pues de lo que se perdieron, le dije al hermano.
¿Se perdieron de la bendición? No, yo sé que también colaboraron, hermanos. O sea, de una o de otra manera, le decía a mis hermanos, toda la iglesia se involucra en oración. Si solamente con dinero hacemos las cosas, pues hermanos, ¿para qué está el Espíritu Santo? Pero es más bien el Espíritu Santo utilizando a cada hermano, a cada hermana, para involucrarse, ya sea en oración, de diferentes formas, pero es uno solo, un solo equipo. Es un solo equipo, es un solo hombre el que está yendo a la batalla. Entonces, hermanos, si nos está llamando, te decía, a la santidad, a la piedad, a dejar la mentira, a dejar el engaño, que hablemos verdad cada uno, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aguas con el enojo entonces. Nos está diciendo, ten cuidado cómo te enojas, ten cuidado cómo reaccionas. Ten cuidado cómo es tu reacción ante las adversidades. Mira cómo reaccionas cuando tú estás esperando, y a mí me ha sucedido, de que a veces nos formamos expectativas. Eso lo compartió una vez algún hermano que nos compartía consejería y decía que a veces nos hacemos expectativas de las cosas, de lo que esperamos, y cuando no sale como esperamos, nos ponemos de malas. Yo a veces espero que en la casa, pues, salgo al trabajo y a veces estuve sin comer todo el día por estar tal vez muy ocupado en las cosas que estoy haciendo, y pues yo estoy creyendo que ahorita mi esposa me está esperando con una sopa caliente, un guiso, y cuando llego y a veces todavía no está por X o Y situación. Pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estuviste haciendo? O sea, podemos reaccionar de manera adversa. El hambre, decía mi hermano hace algunas semanas en una intervención de la introducción, que cuando tiene hambre empieza como que a perder la paciencia y a enojarse. El hambre nos hace reaccionar. Pero el apóstol nos está diciendo, cuidado cómo son tus reacciones. Cuidado cómo reaccionas ante las adversidades. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Que tengas cuidado cómo es esa reacción tuya. Es más, tú te conoces. De ahí el Señor te tomó, eras bien amargado y amargada, y entonces tienes que ponerle más cuidado a esto, porque puedes hacer que el otro se venga a ofender, se ofenda. Porque nuestro carácter, cuando no lo estamos sujetando a Dios, entonces reacciona de manera incorrecta. También dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios. Le deis lugar al diablo. Sí podemos dar lugar al diablo cuando nos enojamos. Y responder nosotros, no el espíritu, sino nosotros, nuestra carne. Y dejamos salir aquello que siempre ha estado ahí, o que ya murió, pero quiere resucitar y levantarse. Ese viejo hombre. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
aguas, dice el texto. Cuando vas en la carretera y el tráfico y tranquilo, hermano, ¿cómo reaccionas? Cuando estás en casa o en el trabajo y no salieron bien las cosas, ¿cómo reaccionas? Aún dice, cuida tu habla, cuida tus palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mira, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristes por estas cuestiones, por estas cosas, estos pecados, que no hagas que Él se moleste, que Él se sienta triste. En el verso 30 y 31, quítese de vosotros toda amargura. Entonces, hermanos, el texto le está hablando a la iglesia, no le está hablando a un grupito por ahí evangelizándolos. Está hablándole a la iglesia, al apóstol Pablo, a los efesios, y cuando tú lees Efesios, nos dice que ellos amaban, hermanos. Ellos, su amor era de alguna manera conocido, pero en algunos no era así. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Cristo te ha perdonado, aprende a perdonar a tu hermano. Aprende a perdonar a tu hermano. Así que si algún hermano crees tú que te cae mal, ve y ponte a cuentas con él. Si algún hermano crees tú o sientes tú que no es muy de tu agrado, mira, págale una comida y pídele perdón. Dile, hermano, quiero invitarte a comer y mira, perdóname por favor, creo que mi actitud te ha ofendido y quiero vivir en Cristo y como hermano, etcétera. Es un decir. Pero como tú puedes darte cuenta, el Espíritu nos lleva a guardar la unidad. Nos lleva a guardar la unidad del Espíritu. A desechar las mentiras, a desechar el enojo, a desechar las malas palabras. Entonces, siendo más específicos, podemos decir que el Espíritu se puede ofender con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos también. Aún con nuestras relaciones con los demás, con nuestro prójimo, con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestros hijos también. Podemos contristar al Espíritu, con nuestras esposas, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, al no darles testimonio de Cristo, al no comportarte como cristiano. Tú estás haciendo que el Espíritu se esté ofendiendo, esté contristado contigo y que su bendición no esté fluyendo en tu vida. Su influencia no esté de manera permanente en ti. Y te puedes dar cuenta ya después en tu interacción con los demás. Todavía no hemos definido qué es contristar al Espíritu Santo y lo vamos a hacer. El término, hermanos, tiene la idea de herir, entonces, es la definición. Tiene la idea de herir. Herimos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, acciones, palabras, pensamientos que no están acorde a su santidad. Herimos y tiene también la idea de insultar. Herir e insultar. A ver si entendemos esto, hermanos. Si yo decía que él
ha venido para traer convicción de pecado, si Él ha venido para salvarnos, si Él ha venido para guiarnos, si Él ha venido para santificar, para regenerar, para unificar a la iglesia, si Él ha venido para conformarnos a su imagen y a su semejanza, y decimos entonces que Dios es amor, que Dios es bueno, cuando nosotros no nos comportamos de esa manera y no estamos siendo guiados de esa forma, no estamos siguiendo esa dirección, entonces nosotros estamos insultando a Dios y a su amor. No solo a su santidad, a su amor también. No estamos agradecidos, no estamos respondiendo agradecidos a su amor. No estamos nosotros, no estamos respondiendo de esa manera y le estamos insultando entonces. No nos agrada la voluntad de Él para con nosotros. No estamos conformes. Y de hecho eso es pecado. Pecado es no estar conforme a la voluntad o al amor de Dios. Cuando no estamos nosotros conformes a la voluntad de Dios, al amor de Dios, actuamos en contra de eso. Actuamos en su contra. Actuamos de diferentes formas. Cuando tú ves todo un año que nos ha guardado de la pandemia, de enfermedades, hemos pasado por dificultades serias, pero Dios ha estado ayudándonos. Y decía el pastor hace 8 días, lo sentía también, cuando Él viene y nos abraza con su palabra, dices, qué Dios tan bueno, qué Dios tan bueno y paciente, cómo nos ama. Y cuando tú entiendes que Él te ama y tú actúas de una forma diferente para con Él, tú lo ofendes y lo insultas. Lo insultas. Esto que te estoy diciendo se aplica, por ejemplo, se utiliza en el contexto, por ejemplo, el joven rico tuvo esa actitud, ¿no? Viene y habla con Jesús. ¿Y cómo dice la Escritura que se fue? ¿Entristecido? Dice que se fue triste. Amados hermanos, creo que varios de los que estamos aquí podemos reaccionar igual que el joven rico. Él había hecho del dinero, de las cosas materiales, su ídolo. Había hecho de las cosas materiales, de su trabajo tal vez, de la obra de sus manos, su ídolo. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los pobres. Su reacción no fue, ok, está bien, porque la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Se estaba acercando a la persona indicada, a hacerle la pregunta correcta a la persona correcta. Estaba la persona correcta dándole respuesta. Anda, vende vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y la Escritura dice que él se volvió y se fue entristecido. Se fue triste. Y varios no queremos seguir a Cristo por algún pecado que nos estorba y nos aleja de su presencia. Y nos sentimos tristes también porque no queremos abandonar algún pecado. Es la idea de lo que es contristar. Se sintió ofendido, más que agradecido, se sintió ofendido. Si era la pregunta de los $60 millones,
Pues yo creo que la respuesta hubiera sido ser agradecido. Si ya me dijeron o me dieron la solución a mi problema, lo correcto es agradecer. ¿O no actuamos así nosotros? Ser agradecidos con aquellos que hemos recibido un favor, tal vez, algún beneficio. Ayudas a alguien y te agradece y te bendice. O sea, sabemos cómo responder, pero este no supo cómo responder. Dice que se fue entristecido. Y la Escritura también nos habla en Mateo. Dice que cuando Mateo 26, te leo rápidamente. Mateo 26, verso 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Contristar tiene la idea de sentir tristeza. Ahora bien, el hecho de que él sienta tristeza no quiere decir que él deja de ser Dios. Que le quitemos a su soberanía, que menguemos su soberanía, que venga abajo su soberanía, su misericordia, su amor, etcétera, algún otro atributo de Dios. La Escritura dice que Él no cambia, ni tiene sombra de variación. Por lo tanto, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos tanto de Él, que a veces no nos damos cuenta, decía yo. Entonces, la definición podemos decir que es herir e insultar. Y el texto nos está diciendo que no contristemos al Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu de Dios. ¿Qué cosas le entristecen? ¿Qué puede traer que Él se sienta ofendido? ¿Con qué podemos hacer que Él se sienta ofendido? Con algunas actitudes del texto de Efesios, por ejemplo, de no hablar verdad, de no aprender a perdonar, malas actitudes, tal vez malas palabras, el enojo, la ira, el que no aprendamos a reconciliarnos con toda humildad, con mansedumbre, que no sepamos ser uno con los hermanos, que no busquemos ser uno con los hermanos también, que no cuidemos sus medios de gracia, hermanos. Los medios de gracia que Él nos ha dado para herramientas que Él nos ha dado para poder estar permaneciendo en Él, estar descuidando esos medios que el Señor nos ha dado, ¿le ofendemos? No estamos buscando de su presencia, no estamos buscando crecer en su palabra, no estamos buscando la comunión. Eso ofende a Dios. Que no estemos buscando la comunión, la unidad con la iglesia. Cuando alguien ha nacido de nuevo, no solamente anhela la leche espiritual no adulterada. Si algo que vemos en el libro de los Hechos, y lo vamos a aprender juntos, es que cuando llegamos al capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia quería ser una. Se juntaba como un solo hombre.
Dice que la Escritura que en las casas se juntaban, buscaban tener esa coinonía entre hermanos. Ya les decía hace un rato, ayer el hermano Fego me decía, díganle a los hermanos que muchas gracias, primeramente por sus oraciones y muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi familia y yo estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado en este momento. Entonces, yo sé que tenemos muchas ocupaciones, yo sé que tenemos diferentes actividades, pero hay momentos en los que podemos ser uno con nuestros hermanos. En llamarles cuando esté enfermo tal vez, mostrarle nuestras palabras de aliento, animarles, exhortarles, orar por ellos. ¿Cómo ocurre entonces, hermanos, o cómo hacemos que el Espíritu venga a la tristeza, a ser ofendido? Podemos decir que cuando nosotros, primeramente, hablando de el contexto del texto, podemos decir que por esas actitudes de no hablar verdad, de no buscar la unidad, de no aprender a perdonar, de no ser humildes y de no andar en mansedumbre con nuestros hermanos, porque está hablando de la comunión, ofende a Dios. Pero hablando de la parte que hace 8 días nos compartía nuestro hermano en estos domingos, 2 domingos anteriores, hablando de la influencia de la santificación. Si nosotros no la estamos buscando, si nosotros no estamos viviendo en muriendo al pecado, si no estamos viviendo guiados conforme al Espíritu, estamos nosotros contristando al Espíritu de Dios. Y se nos puede hacer muy normal, hermanos. Se puede hacer muy normal el que tú y yo en algún momento perdamos de vista que Dios está con nosotros y andemos en nuestros caminos. No entendemos que tenemos a alguien importante como huésped. Tenemos a alguien en nuestra vida que está con nosotros para ayudarnos, para darnos de su fuerza, para darnos de su ayuda en el momento difícil y darnos la victoria a través de Cristo, por su Espíritu. Aun de que seamos santificados por su Espíritu. Y empecemos nosotros, te decía yo, a causar tristeza al Espíritu de Dios. Creo que estas 2 causas son las que entristecen a su Espíritu Santo. Y por ella, hermanos, tal vez lo oímos y decimos, ok, o tal vez no le demos mucha importancia, pero si le damos importancia, entonces podemos decir que qué delicado es cuando tú y yo ofendemos al Espíritu. Qué delicado es que tú y yo ofendamos al Espíritu Santo, hermanos. Qué delicado y grave es, porque tú vas a vivir las consecuencias. Es muy delicado, no lo ves, es delicado porque no gozas de buena comunión con Dios. No gozas de ese compañerismo de amigos. No hay poder para vencer el pecado y por eso empiezas a gritar en casa, a pelear en casa, con los amigos, con los de tu trabajo, y dices que son difíciles, y dices que el patrón es difícil, y dices que los compañeros son difíciles, y dices que son envidiosos.
Cuando nosotros hemos contristado al Espíritu, somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias. Y empiezas a tener roce con el hermano, con la hermana, y dices que es que su actitud, es que su otra actitud, es que es porque de por sí su carácter. Pero no te das cuenta o no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios, a su amor, a su santidad. O sea, vamos entendiendo qué gran Dios tan bueno tenemos. Qué Dios tan bueno tenemos, cómo nos cuida, cómo nos ama, qué es lo que está produciendo, qué es lo que quiere producir en nosotros. Cuando vemos eso, decimos, no podemos hacer que Él se vaya, que Él se aparte, que su influencia esté permanentemente en nosotros. No podemos hacer que nuestras actitudes vengan a ofender al Espíritu de Dios. No podemos hacer eso. Creo que si bien, hermanos, hay cosas que ofenden a Dios, yo creo que hay cosas también que hacen que Dios se alegre. Creo que cuando alguien, algún hermano, cuando la iglesia busca evangelizar a los perdidos, busca alcanzar a los perdidos, busca tener misericordia, mostrar misericordia a la gente, yo creo que eso le agrada a Dios. Cuando buscamos su voluntad, cuando vivimos como dijo el Señor Jesucristo, ¿no sabéis que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? No dudo que hasta una sonrisa le sale a Dios. Podemos preguntarnos ahorita, hermanos, ya para terminar, ¿nos imaginamos a Dios triste por nuestra causa? ¿Tú te has imaginado en algún momento a Dios triste por tu causa? ¿Por algún acto que tú has hecho que no le ha agradado a Él? Si no te has preguntado eso, yo creo que tú no estás consciente con quién está contigo. Si tú en algún momento no te has imaginado cómo se pone Dios cuando actuamos de una manera incorrecta a la santidad de Dios, al amor de Dios, si en algún momento no nos hemos imaginado cómo le hemos hecho sentir a Dios, cómo se verá Él triste, creo que no vivimos conscientes delante o a quién servimos, decía el primer canto que hoy entonábamos. No estamos conscientes a quién servimos. ¿Has pensado en algún momento cómo ve Dios cuando haces algo bueno? Así como cuando le dices a tu hijo, bien hecho, oh, lo hiciste muy bien. Y sonríes. Y te sientes contento, complacido por lo que él hizo. Y todavía le dices, ese es mi hijo. Podemos imaginar a Dios que también Él es así. Se agrada, se complace cuando hacemos cosas buenas, cuando buscamos su reino, su gloria. Cuando nos dejamos llevar por su influencia, cuando viene un trato aún a nuestra vida y para nosotros es muy agradable, pero Señor, si es para mi bien, adelante. Adelante, Señor, trata mi vida y mi corazón. Si quieres enseñarme esto, bien, Señor. Y a veces su trato dura en nosotros. ¿No sabes que a veces las cosas que pasan a nuestro alrededor
¿Es para nuestro bien? La Escritura dice que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Así que si estás siendo atribulado, pregúntate entonces qué Dios quiere hacer en ti. Oh, entonces Dios todavía con eso te ama, fíjate. O sea, tú a lo mejor puedes ver, no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí esto y aquello? Solo la conclusión es, lo está haciendo porque Dios te ama. Dios te ama y te ama grandemente. No hagas que su espíritu se sienta triste, se sienta ofendido por lo que tú haces. Vive cada día consciente a quién sirves, delante de quién andas. Vive cada día consciente, aun cuando convives con algún hermano y hermana, delante de quién estás. Estás delante de un hijo o de una hija de Dios, que no te costó a ti el hecho de que ella sea transformada o él sea transformado. Le ha costado a Cristo, por lo tanto, tienes que cuidar a ese hermano y a esa hermana. Y que aún en tus relaciones, en tu comunión con la iglesia y con tu prójimo, con los que hoy no están aquí, los que están en el trabajo o donde estén, hermanos, agrademos a Dios en todo. Agrademos a Dios en todo. Vamos a terminar dando gracias al Señor, hermanos. Dando gracias a Dios ahí en nuestro lugar. Padre, que en verdad vengas tú a avergonzar, a reprender, a exhortar nuestras vidas, Señor. Que en nosotros no haya algo que esté haciendo que te hiera, Señor, que te ofenda. Ayúdanos a vivir cada día más cerca de ti, a depender más de ti, Señor, a buscar más de la comunión contigo, a santificar nuestras vidas, Señor. Señor, que estés moldeando nuestros corazones a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a vivir para tu gloria. Que el pecado no traiga tristeza a tu vida, Señor, que sea desarraigado de nuestros corazones. Que podamos vivir solo para ti. Que nuestra alma, nuestra conducta, Señor, nuestras actitudes, Señor, sean agradables a tus ojos. Te necesitamos mucho, Señor. Necesitamos tu influencia. Estamos conscientes que para terminar esta carrera solo necesitamos que el Espíritu esté con nosotros. Para hacer tu obra, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Que cada día muramos más a ese viejo hombre, Señor. Nos despojemos de ese viejo hombre. Que nos vistamos del hombre creado según Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestro corto entendimiento. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.